Dios les bendiga grande y poderosamente. Te saluda el pastor Jimmer y quiero compartirte en esta hora una palabra de bendición, de edificación para tu vida. Está basada en Primera de Reyes, capítulo número 17, versículos del 9 al 16. Nos habla acerca de un profeta de Dios y una mujer que era viuda. Cómo a través de la palabra profética decretada por nuestro Señor, este hombre y esta mujer recibieron una gran bendición. Acompáñame en la lectura de la palabra. Dice de la siguiente manera: Vino luego la palabra de Dios diciendo: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él le volvió a llamar y le dijo: Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: Vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: No tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así: La harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces ella fue e hizo como Elías le dijo, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dado al profeta Elías. La provisión inagotable es el tema que quiero tocarte en estos minutos. La provisión que viene del cielo. Necesidad desde el Antiguo Testamento observamos en la tierra. Tiempos de sequía, tiempos de hambruna, tiempos de calor inmenso, tiempos donde la tierra no produjo fruto, tiempos donde muchas personas perecieron por causa del hambruna, por causa del hambre. Pero aún en medio de todo esto vemos la provisión divina, cómo Dios responde, cómo Dios se manifiesta a hombres y mujeres de corazón humilde, de corazón sencillo. ¿Sabe? La provisión viene de Dios. Aún en medio de la escasez habrá respuesta para nuestra necesidad. La Escritura habla en Primera de Reyes, que acabamos de leer, versículo 17, el 9, versículo 9 dice: Levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Hay una indicación cuando andamos, cuando marchamos conforme a la palabra del Señor, cuando obedecemos a nuestro Dios, la indicación que Él nos dice en lo que hagamos, cuando nosotros cumplimos ese llamado, allí tendremos una bendición, tendremos la respuesta, tendremos la provisión sobrenatural. Dios provee para nuestra necesidad y provee de la mejor manera, no como lo imaginamos nosotros, no como queremos o creemos que Dios obrará. Él es absolutamente director de nuestra vida. No hay nadie como Él y los caminos nuestros no son como los que Él ha establecido. Su provisión es constante y la manifiesta de la manera más extraordinaria, desde lo sobrenatural. Confiar en la provisión de Dios en tiempos de escasez es sumamente importante. Pero ¿cómo lo hacemos, pastor? A través de nuestra fe. La fe debe ser alimentada con la palabra de Dios, porque no hay otra manera. La Escritura claramente dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos en este tiempo activar nuestra fe. Y lo he dicho una y otra vez, una fe activa, una fe que produce, que genera la manifestación gloriosa de Dios, la respuesta de Dios, la que atrae lo sobrenatural, que atrae la respuesta divina. La fe en la palabra de Dios es sumamente importante. La obediencia y la fe, escúchame bien, activan la provisión de Dios. Te lo repito, la obediencia y la fe activan la provisión de Dios. ¿Quieres esa provisión para tus hijos? ¿Quieres esa provisión de Dios
para tu emprendimiento, para tu empresa, para tu trabajo, para tu quehacer, para tus manos, pues obedece y mantente fiel al Señor en esa fe. De esta manera activarás la respuesta divina. Actúa según la palabra de Dios, aún en tiempos de incertidumbre, aún en momentos donde quizás no vemos con nuestros ojos naturales la respuesta divina, la respuesta correcta. Creemos y accionamos en fe en el nombre de Jesús. Vemos también ahí una activación de recursos que eran limitados, que eran pocos, que era escaso. En las manos de Dios se multiplicaron. No me pregunte cómo sucedió esto. Lo que sé es que esa harina y ese aceite empezó a aumentar, a crecer de manera sobrenatural, de tal manera que no solamente alcanzó para comer el profeta o comer una sola vez la señora, la viuda y su hijo, sino dice la escritura por mucho tiempo, por muchos días. Es más, en el versículo 16 dice, la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, porque Dios es un Dios de multiplicación. Dios multiplicará tus recursos, Dios multiplicará el trabajo de tus manos a tu favor, esa economía. Dios multiplica lo poco que tú tienes para satisfacer esa necesidad. ¿Qué tienes hoy en tu mano? ¿Qué hay en tu casa? ¿Qué es lo que hay en tu oficina? ¿Qué es lo que hay en tu emprendimiento, en tu empresa? ¿Es poco quizás? Quizás tu economía en este momento está pasando por esa crisis, al igual que experimentó el mismo profeta y una viuda con hijo. Quizás, aunque tú sirves al Señor, estás sintiendo ese apretón financiero o ese ahogamiento en el área de la economía. Déjame decirte, Dios es un Dios de multiplicación. Dios es un Dios que nos permite por medio de la fe recibir sus promesas y Dios proveerá en medio de nuestra escasez. Así que tengamos fe en el Hijo de Dios. Dios multiplicará lo poco que tú tienes para traer respuesta a tu necesidad. Hay un llamado ahora, un llamado a movilizarnos, un llamado a la acción. El milagro no se produjo con la palabra que el profeta dijo a la viuda. El milagro empezó a suceder cuando la viuda ejecutó esa palabra. Cuando la viuda escuchó al profeta, el milagro no accionó. Pero cuando la viuda se movilizó a preparar la torta para el profeta, inmediatamente esa fe trajo una respuesta. Hay un llamado a la acción. Mujer y varón empresario, mujer y varón que tiene un emprendimiento, que tiene un negocio, que tiene un local, que está en este momento escuchando la palabra. Tú, padre, madre de familia que me escuchas y que tienes en este momento una petición, una aflicción quizá financiera en tu casa, déjame decirte, Dios te está llamando a accionar. Acciona en fe. El Dios de la multiplicación, el Dios que provee recursos, el Dios que toma lo natural y lo transforma y le da respuesta a tu necesidad, está contigo. Así que, ¿qué recurso limitado necesitas hoy entregar a Dios para que Él lo multiplique? Porque ciertamente la viuda tuvo que dar algo para que en ese algo se manifestara el poder de Dios, porque no hay cosecha sin siembra. Y eso es claro para nosotros. Hay una invitación, por tanto, a confiar en la provisión de Dios. Entrega en las manos del Señor lo que tú tienes para que Él multiplique esa respuesta a tu vida, llegue inmediatamente en el nombre de Jesús. Voy a orar por ti para que ese milagro acontezca. Así como hubo respuesta para el profeta, hubo respuesta para la viuda. Tanto siervos del Señor, los unos y los otros pasamos por necesidad. El profeta sirve a Dios, el profeta ama a Dios, el profeta escucha la voz de Dios, pero necesita de una mujer que no es profeta, de una mujer que no tiene llamamiento hacia lo profético, pero que al oír la palabra acciona. Y tanto ella en su necesidad como el profeta desde el ámbito espiritual reciben la bendición de Dios. Yo sé que esta palabra está tocando tu corazón y está ministrando tu vida, sea en el área donde estás sirviendo. Eres siervo del Señor, estás iniciando en los caminos de Dios, estás iniciando un emprendimiento, quizás tú estás iniciando en eso de la búsqueda del Señor, en la palabra, en la escritura, en el congregar.
déjame decirte, para ti hay respuesta. No importa los años que tengas en el ministerio o en el llamamiento profético, no importa si hasta ahora estás iniciando en ello. Lo que sé es que el Dios de la bendición está contigo y estará contigo si tú te mantienes firme, si tú en medio de tu escasez adoras al Señor, si activas tu fe por la palabra de Dios, si crees al Dios de los recursos que multiplica en medio de tu necesidad y te activas en ese llamado al accionar, verás la respuesta gloriosa del Señor. Padre maravilloso, te doy gracias por esta hora que me permites bendecir a tu pueblo. Toma en este instante el corazón de ella, de aquella mujer, de aquel varón que necesita, Señor, de una respuesta divina. Quizás sea un Elías o quizás sea una viuda de Sarepta, la que en esta hora ha oído este mensaje, sea cual sea el papel que está desempeñando, sea dentro de una congregación como un líder espiritual, o sea afuera como un empresario o empresaria, o un padre o madre de familia, sé que tú a ambos escuchas por igual y que tienes bendición, Señor, sobreabundante para cada uno de ellos. Clamo, Señor, para que las compuertas de los cielos sean abiertas y para que ese accionar en fe produzca un milagro en tu nombre, Señor. Activamos esa fe en la palabra de Dios, una fe activa, Señor amado, una fe que ve lo imposible como posible por causa de la bendición sobrenatural que proviene de ti. En el nombre de Jesús profetizamos vida en esta hora y profetizamos que no escaseará el alimento, que no escaseará la provisión en nuestra casa, que no escaseará la bendición de Dios sobre nuestras generaciones. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios te bendiga. Una feliz tarde y espero oír ese testimonio de bendición.